Bien, buenas noches, hermanos, ¿cómo están? El Señor les bendiga, qué bueno que están bien. Pues vamos a entrar al estudio de la palabra en esta noche, en nuestra serie que se titula Cuando Dios pone orden. Y el título de nuestro mensaje de hoy es Separado para hacer la obra de Dios. Y algo que quisiera enfatizar sobre este mensaje es que cada uno de ustedes ha sido llamado para hacer algo dentro de la obra de Dios, pero vamos a ver en este mensaje que hay algo que necesitamos de manera indispensable para poder hacer la obra de Dios, la obra que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Y mire, a mí, yo a veces no sé si los que escuchan estos mensajes se emocionan tanto como yo al saber que Dios nos escogió para hacer algo, que Él nos salvó para hacer algo con nosotros, quiere desarrollar algo en su plan conmigo y con usted, pero hay, como le digo, algo indispensable para poder lograrlo, para poder hacerlo, y lo vamos a analizar en este mensaje. Pero vamos a adentrarnos en nuestra serie, porque acuérdense que estamos viendo el tiempo de Samuel y la obra que Dios hizo a través del profeta Samuel. Y desde el principio de nuestra serie comentamos que Dios levantó a Samuel para en su tiempo comenzar a hacer una nueva obra con su pueblo. Y algo que yo también he sentido desde que empecé a desarrollar la serie es que Dios quiere hacer algo nuevo con su pueblo. Aquí quiere hacer algo nuevo en nuestra congregación, pero usted le tiene que echar ganas. No es nada más los que estamos aquí en el púlpito tocando en la alabanza, somos todos. Acuérdese que somos un pueblo y que somos un cuerpo, y el cuerpo funciona de manera coordinada. O ha visto, bueno, sí hay casos, ¿no?, en los que se desarrollan nada más algunos miembros, y cómo, que son estas, son deformidades. Debemos de crecer de manera uniforme. Entonces, este crecimiento lo implica a usted, que ahorita está tomando un asiento en el auditorio. Y bueno, la intención de Dios aquí en el tiempo de Samuel era poner orden en la vida de la nación de Israel. Y lo primero que abordó fue el área espiritual. Y nosotros ya platicamos esto, la condición espiritual de los hijos de Israel durante el periodo de los jueces fue muy decadente y desembocó en el carácter débil de Elí, juez de Israel, y en sus dos pecaminosos hijos, Ofni y Fines. Y nosotros analizamos también en nuestros mensajes cómo el Señor decidió cortar ese liderazgo de una manera drástica. ¿Por qué? Porque si no, no se puede avanzar en las otras áreas. Y esto es algo que nosotros debemos de tener presente. Usted quiere que Dios haga su obra a través de usted, lo primero que tiene que arreglar es su vida espiritual. Es la primer área en la que tenemos que poner orden. ¿Dios usa a personas desordenadas? No. ¿Dios usa a personas indisciplinadas espiritualmente? No, nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y bueno, el Señor levanta a Samuel como nuevo líder espiritual, y él lleva a las 12 tribus a arrepentirse
por sus pecados, particularmente en su caso del pecado de idolatría, y los lleva a volver nuevamente a la ley de Moisés. Y vimos que esto trajo una gran victoria en la opresión filistea. Y esto es importante que nosotros lo tengamos bien presente, porque la victoria que tienen los hijos de Israel en la batalla de Mizpa, de la que ya hablamos, fue una victoria en el área material. Pero vea usted el patrón. Fue primero la victoria en el área espiritual y después empezaron a venir los cambios en el área material. ¿Tiene alguna aflicción material o emocional? Porque ahí van, son otros rubros a los espirituales. O sea, algún problema en su familia, algún problema en sus finanzas. El Señor puede que haya permitido que eso venga, no siempre es así, lo hemos explicado en varias ocasiones, a veces son pruebas, pero puede que estas situaciones hayan venido por alguna falla que nosotros tenemos en nuestra vida espiritual. Si no la corregimos, no podemos esperar que vengan los cambios en el área material, porque el orden de Dios es así: primero lo espiritual y después lo material. ¿Se acuerda de la promesa que encontramos de nuestro Señor Jesucristo? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, este es el área espiritual. ¿Y qué dice después? Y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ese es el orden. Y lo vemos aquí en el pueblo de Israel durante este periodo de tiempo. Y platicamos en nuestro mensaje anterior que Israel tomó una mala decisión pidiendo algo que el Señor les había anunciado, porque se acuerda que vimos que Dios ya había hablado sobre la monarquía, que en un punto se iba a levantar la monarquía entre su pueblo, pero vimos que esta petición fue fuera de tiempo y con una actitud equivocada, y el Señor les dijo: ok, ¿ustedes quieren esto? Va a venir, se los voy a dar, pero va a tener consecuencias en el futuro. Pero mire, Dios es muy misericordioso, y en este caso la mala decisión que tomó Israel, Él la iba a usar también para desarrollar su plan. Y acompáñame por favor a 1 Samuel capítulo 9, versículo 1. Y como le digo, ciertamente lo que hizo Israel no estuvo bien. Sin embargo, el Señor lo va a utilizar para desenvolver más su plan. Pero algo que quiero que notemos a lo largo del mensaje es que el Señor va a estar enfatizando esta situación que señala que nuestras malas decisiones siguen trayendo consecuencias sobre nosotros. Dios no detiene algunas consecuencias. ¿Por qué? Porque no va a quebrantar sus leyes. Sí hace milagros el Señor, pero todos los milagros que Él hace son para el desarrollo de su plan, y cuando nosotros pecamos, eso no está haciendo como que las cosas bien en el desarrollo de su plan. Entonces, por eso hay ciertas consecuencias que se desprenden de nuestros actos que Dios no va a detener. Y aquí va a estar bien claro. Hay un mensaje que Dios va a estar mandando sobre esto a lo largo de lo que vamos a ver en este mensaje. Vamos a leer entonces el versículo 1 ahí en 1 Samuel 9. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror,
hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de ahí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Y aquí se nos introduce a la historia de Saúl. Y hay varios detalles que resaltan sobre él en su historia. Y el primero, a simple vista y lectura, es su aspecto físico. No es casualidad este tipo de detalles, lo hemos platicado en muchas ocasiones. Todos los detalles que la Escritura nos da tienen un propósito. Dios los puso ahí por una razón, nos quieren enseñar algo. Si usted se pone a analizar a los personajes bíblicos, generalmente no se nos habla de su físico. No tenemos ni una descripción de Samuel. No tenemos ninguna descripción física de Moisés, salvo de cuando era niño, que se le hizo muy tierno a la hija de Faraón y bueno, sus papás lo veían muy hermoso, pero después no se nos vuelve a dar una descripción de su físico. No tenemos descripción del físico de Noé, no tenemos ni siquiera descripción del físico de nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando la Escritura nos da detalles del físico de alguien, es por una razón. Aquí hay una razón. Nosotros ya hemos leído la historia, ¿no? En casa. Sabemos que Jesús está por convertirse en rey. Y aunque él fue pedido fuera de tiempo y con una actitud equivocada por parte de los israelitas, Dios lo escogió por una razón. Dios escogió a Saúl para iniciar el periodo del reino unificado, así se le llama, porque él quiere también introducir la monarquía de la manera más sencilla. ¿A qué me refiero con sencilla? Asimilable posible. Nosotros pues tenemos la idea de la monarquía europea y la realidad es que los europeos, si usted ve retratos de los reyes, muchos se echaban ahí su ayudadita con los que les hacían retratos y le decían: ¿sabes qué? No me gusta mi nariz, arréglale, o me veo muy gordo, y pues ellos pagaban y pues el que paga dice en qué tono se toca la canción, ¿no? Entonces, nosotros, y bueno, había unos que pues pobres, no había ni cómo ayudarles, ¿no? Por ejemplo, si usted ve los retratos de los Habsburgo, va a ver que siempre tienen la quijada pues más prominente, porque así era la familia y pues no había ni cómo arreglarle allí. No le podían ayudar mucho, pero sí, la belleza es medio importante en la realeza europea, pero no a los niveles del tiempo de Samuel, el tiempo del Antiguo Testamento. En esta región de Mesopotamia,
los reyes tienen un estereotipo muy marcado. Para los pueblos mesopotámicos, entendámoslo como los asirios, los babilonios, las naciones de Canaán, es muy importante el aspecto físico de su rey. Siempre van a buscar como rey a alguien con estos atributos, el ser bien parecido y también que tenga cualidades físicas sobresalientes. Entonces, si usted ve los retratos, pues va a encontrar a los asirios siempre barbados, los rostros proporcionales, bueno, se ve que están fuertes. Entonces, Dios escoge a Saúl por esto, porque sabe en el contexto en el que está en el que vive su pueblo. Y mire desde dónde Dios nos tiene pensados. ¿Quién determina las características físicas que se van a expresar en nosotros? Dios. Y por eso lo que dice el salmista y lo que también vemos en Jeremías es que Dios nos forma desde el vientre de nuestra madre. Y esas características, las características que tenemos, pueden estar incluidas en el plan de Dios, como fue en el caso. No siempre es así, pero en este caso nos deja ver cómo Dios, desde que nacemos, nos diseña y tiene propósito para todo. Y bueno, Dios diseñó a Saúl para tener el mejor aspecto físico, para ser, en palabras sencillas, el más guapo de todo Israel y el más alto también. Esa era una característica importante porque estatura en ese tiempo implica una ventaja física en el combate cuerpo a cuerpo. Entonces Dios eligió como rey a Saúl por esto, para que los israelitas dijeran, está bien, es lo que queríamos. Y aunque Dios les da lo que ellos quieren, hay otro detalle por aquí. O sea, acuérdense, ellos dijeron, queremos un rey como las demás naciones. Y Dios les dijo, está bien, se los voy a dar. Pero ¿se acuerda que yo le dije que Dios iba a recalcar que las consecuencias de haber pedido a su rey fuera de tiempo y con una mala actitud iban a prolongarse en el tiempo e iban a tener lugar? Hay un detalle aquí en esto que acabamos de leer, que es un recordatorio de Dios. Y bueno, se lo explico. Si usted se acuerda, en el versículo 3 nos dice que a Saúl lo mandaron a buscar las asnas de su padre. Dios no dejó eso nada más porque sí. No dejó este detalle de la historia de Saúl porque parecía interesante, significa algo. Porque se nos presenta a Saúl como un arriero de asnas. Y cuando leemos el libro de Samuel, vamos a encontrar que esto es un contraste con David, que pretende mostrarnos la relación que iba a haber entre el rey y la nación. David es pastor de ovejas. David es el rey que Dios siempre quiso que Israel tuviese y lo presenta en la historia como un pastor de ovejas. Dios se presenta a sí mismo en muchas ocasiones como pastor de ovejas. ¿Se acuerda Moisés qué fue cuando estuvo en el desierto de Madián? Un pastor de ovejas. Abraham, que fue un pastor de ovejas. Isaac también, Jacob también. Si ve el mismo Judá, aunque tuvo sus detalles, se nos habla que era un pastor de ovejas. Pero Saúl se nos presenta como que
como un arriero de asnas. Y yo no tengo mucha familiaridad con estos temas porque yo nací en la ciudad y crecí en la ciudad, pues mi papá es una muy buena fuente en esto y le preguntaba, y bueno, el trato es muy distinto con estos animales, sí, pues por eso es arrear, porque le tienes que gritar, le tienes que pegar, le tienes que picar. A la oveja es distinto, a la oveja, me dice, pues tú la vas guiando, la vas liderando, pero al que estás arreando, lo tienes que andar jalando y lo tienes que andar empujando. Y bueno, fíjese también cómo presenta Dios aquí a Israel, porque Saúl representa al arriero, pero Israel es representado ¿por quién? Por las asnas. Y aquí vea un detalle, cuando nosotros pedimos neciamente a Dios algo que no corresponde a su tiempo y con una mala actitud, así es como nos estamos proyectando. Mi papá también me comentaba que los burritos son más nobles que las mulas son otra cosa, pero me decía, pero el asno, la burra, se echa y no lo mueves. Puede ser terco también. Entonces, vea, no, ajústese a la voluntad de Dios. No tenga esta relación de proyectarse como un animalito de esta categoría. Debemos de ser, ¿qué? Ovejas, no asnos. Pero el Señor dejó este detalle por esta razón. Le está diciendo a Israel, ustedes tomaron una decisión muy mala, carente de sabiduría, llena de terquedad. Y no les voy a mandar un pastor. Este rey que ustedes pidieron va a ser como un arriero con ustedes. Vamos a continuar, vamos al versículo 6, por favor. Dice, él le respondió, he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Y aquí hay otro detalle importante sobre Saúl. Esto que acabamos de ver, vamos a ubicarnos primero en la cuestión geográfica. Ellos dos están cerca de Ramá. Ramá es la ciudad de Samuel. Y este texto que acabamos de leer nos permite ver la condición espiritual que tiene Saúl, porque pues los dos saben que Ramá está cerca, pero ¿quién es el que propone ir con Samuel? El criado. Porque a Saúl nunca se le ocurrió, ¿por qué? Porque probablemente ni siquiera prestaba atención a las obras de Samuel. Él estaba ocupado en sus cosas, en los asuntos de su padre, y en ningún momento pasó por su mente, no, tal vez estoy aquí con el profeta, tal vez él me pueda ayudar. Lo hace el criado, o sea, el criado tiene una formación espiritual mejor que la de Saúl, porque él relaciona Ramá, Samuel, a ver si Samuel nos ayuda. Samuel él conocía bien la reputación, o sea, por eso se le ocurre la idea, porque él tenía bien presente
que lo que Samuel decía de parte de Dios era cierto, lo que Samuel profetizaba se cumplía. Entonces, estos detalles son importantes para el desarrollo de la historia, no nada más en este mensaje, en los que vienen también, porque Dios está mostrando claramente: te voy a dar un rey, pero no es el mejor rey para ti. A veces así nos va a decir: te voy a dar lo que quieres porque te has puesto como una burrita que no se quiere mover de su lugar, pero no es lo mejor para ti. Vamos al versículo 15, porque vamos a leer 1 Samuel 9:15. Un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y aquí vemos cómo el Señor, con un día de anticipación, le dice a Samuel: Samuel, va a venir pues no creo que es un joven, ya es un adulto, un varón de la tierra de Benjamín. Seguramente ahí le pudo haber dado más detalles. Y le dice: quiero que a él lo unjas por rey de mi pueblo. ¿Y qué es lo que vemos a Dios? Dios está manifestando su misericordia con su pueblo rebelde, porque aquí se nos revela la misión que se le encomendó a Saúl. Dios iba a poner a Saúl como rey con el objetivo de que él fuese un rey guerrero. Dios siempre tiene compasión de nosotros, y hemos visto que Israel ya ha en buena medida corregido parte de sus errores, y Dios tiene presente que son afligidos por los filisteos, y dice: está bien, no es el tiempo, pero aunque no es el tiempo, voy a utilizarlo para empezar a darles alivio a gran escala del yugo de los filisteos. Saúl iba a tener la misión de pelear constantemente y fervientemente en contra de los filisteos. Y posteriormente se va a dar este encuentro entre Saúl y Samuel. Samuel va a invitar a Saúl a un sacrificio que se iba a ofrecer ahí en Ramá. Y después del sacrificio se hace una comida y le entrega Samuel a Saúl la parte del sacrificio que le correspondía regularmente al sacerdote, dándole así un lugar de eminencia a Saúl. Pero antes del sacrificio y de la comida, acompáñenme al versículo 19, porque ahí Samuel le va a decir algo importante a Saúl. Vamos a encontrar un diálogo importante aquí entre Samuel y Saúl. Versículo 19 dice: y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé, y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Y aquí hay 2 cosas importantes. En el versículo 20,
Samuel plantea esta pregunta: ¿mas para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Samuel no dijo esto por casualidad, no quedó registrado en la Biblia por casualidad. Si usted ve, Dios es repetitivo en el mensaje que está dando. ¿Qué les dijo Samuel a los hijos de Israel? Cuando tengan rey, el rey va a buscar quedarse con lo mejor de la tierra, con lo mejor de sus posesiones, con lo mejor de sus hijos. ¿Y qué está diciéndole Samuel aquí? Tú eres el que se va a quedar con lo mejor de Israel. Dios le está diciendo a los israelitas, la consecuencia va a venir, no la voy a detener. Pero hay otra cosa importante aquí. En el versículo 21, Saúl reconoce su origen. No es que él esté minimizando su condición. Él no viene de una condición fastuosa. ¿Qué es lo primero que dice? Soy de Benjamín y es la tribu más pequeña. Eso es literal, o sea, no está exagerando, no está intentando ser muy humilde Saúl. En el inicio del periodo de los jueces, los benjamitas hicieron algo terrible. Eso está registrado hasta el final del libro de los jueces, pero no es que haya sucedido en el tiempo final, sucedió al inicio del periodo de los jueces, y la tribu estuvo al borde de la extinción. De entre todas las tribus, por castigo que impusieron las demás tribus por lo terrible que hicieron los hombres de Benjamín. Entonces, de todas las tribus es la que menos se desarrolla en cuanto a su población. Eso implica también no pobreza como lo que nosotros entendemos, pero por ejemplo, Judá es la tribu con más personas. Eso significa que trabajan más, producen más, tienen más. Benjamín es la que menos personas tiene, y no es que sea flojo, sino que son menos, trabajan en cantidad menos, producen menos y están en una condición más vulnerable, por ejemplo, al compararlos con Judá. Pero Dios no escogió a Saúl de Benjamín nada más porque sí. Hay un tema recurrente a lo largo de la historia de la salvación, y es que Dios se goza en utilizar al pobre, al bajo y al menospreciable para desenvolver su plan. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en una condición así, ¿quién es el que se lleva la gloria? Él. Y la gloria siempre la debe de tomar Él, siempre debe de ser para Él. Y a la mañana siguiente sucede esto, y este es uno de los puntos más importantes de este mensaje. Pásese al siguiente capítulo, al capítulo 10, versículo 1. Dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Esto está cortito, pero significa muchísimo. ¿Por qué? Porque vemos el acto en el que Samuel unge a Saúl. En el Antiguo Testamento ya encontramos algo similar, porque todos los sacerdotes debían de ser ungidos. Al ungir a una persona, ¿qué se le estaba haciendo o qué significaba el ser ungido? Era un acto físico para mostrar que esta persona está siendo separada para Dios, para ponerse a trabajar en su obra. A los sacerdotes los ungían para que entraran al ministerio en el tabernáculo.
Y este era el simbolismo, eres de la tribu de Leví que es separada a Jehová, pero tú ya vas a entrar al servicio. Al momento de ungirte se está diciendo, eres separado completamente para Dios, para trabajar en su obra. Esta es la primera ocasión en la que se unge a alguien fuera de la tribu de Leví, y el mensaje es exactamente el mismo. Se te está ungiendo para ser separado con el propósito de que te pongas a trabajar en la obra de Dios. Y eso es lo que pasa con nosotros cuando recibimos al Espíritu Santo. Acuérdense que recibimos al Espíritu Santo en el momento en el que nacemos de nuevo. En ese momento, en ese punto, recibimos su unción, y el recibir la unción implica esto: Dios me separa del mundo con el objeto de que me ponga a trabajar en su obra. Vamos a ver que Samuel inmediatamente le va a decir, en nuestros términos coloquiales, esto es lo que tienes que hacer, apresúrate a hacerlo. Y la voluntad de Dios es esta para con nosotros. Desde el momento en el que nacemos de nuevo, el Señor quiere que nos apresuremos a realizar su obra. Y cuando nacemos de nuevo, hay un fuego que después se le llama como el fuego del primer amor. ¿Y a poco no le compartía a todo el mundo después de que se convirtió y que el Señor cambió su vida? ¿Qué pasa después? Dios pone ese fuego en nosotros porque el Espíritu Santo acaba de entrar a nuestras vidas, y nuestro espíritu entra a la vida espiritual y nos ponemos a trabajar. Pero como le digo, necesitamos algo constantemente para poder realizar esta misión. Así como Saúl tenía una misión, y aquí vemos que Dios ya había determinado su misión, usted también la tiene. Y Dios quiere que se apresure a realizarla, pero hay algo que necesita. Vamos al versículo 2. Dice, el profeta Samuel le sigue hablando a Saúl: hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, uno 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Versículo 6, es importantísimo el versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios estará contigo. Ok, vámonos por partes. Aquí hay varias cosas que necesitamos señalar. Una, que es bien importante aclarar: ve cómo fue la profecía de Samuel. Y esto es bien importante que nosotros lo tengamos presente. Mire,
la profecía predictiva de la Biblia es súper específica, no es ambigua, no es ambigua. En una ocasión, en otra iglesia, me tocó pues escuchar, yo no fui. El grupo de jóvenes fue a un congreso y a una muchacha le dieron una palabra profética, entre comillas, diciéndole que iba a encontrar al muchacho de su vida allí, sin ninguna descripción. Aquí sí le dice, a ver, ¿fue Dios específico o genérico en lo que le dio, lo que le dijo Samuel? Le dijo, vas a ir a tal lugar y te vas a encontrar a unos hombres que te van a decir estas palabras. Y después vas a llegar a otro lugar específico, a Betel, y vas a encontrarte a 3 hombres, y uno lleva pan, uno lleva cabritos, 3 cabritos, o sea, son cosas exactas. O sea, cuando Dios da una palabra profética, no la da al aire así ambiguamente. Dios es bien específico, porque cuando habla Dios, todos los detalles se van a cumplir. Si es algo bien ambiguo, en la Biblia no vemos a Dios obrando de esa manera, vemos a Dios dando detalles claros. Y bueno, otro va aparte con una vasija de vino, y después dice, vas a llegar a un lugar donde hay una guarnición de filisteos, y ahí te vas a encontrar con un grupo de profetas. Pero dice, ¿con qué vienen los profetas? Vienen alabando con salterio, con pandero, con flauta y con arpa. La profecía predictiva de Dios siempre es específica, es clara. Por eso es que Dios no falla, sus profetas jamás fallan, jamás. No vamos a encontrar ningún profeta de Dios fiel como Samuel que haya fallado en sus profecías. Las profecías de Moisés se cumplieron, sí. Las de Samuel se cumplieron, también. Las de Elías se cumplieron, sí. Eliseo también, Jeremías y todos los profetas de Dios dieron profecías con estas características. No dan profecías para que las pueda interpretar cualquiera. ¿Hay mucho que interpretar aquí? No. Este es el obrar profético predictivo de Dios, claro, específico, puntual. Y si no se cumple algo que decía la ley, no hablaron a través de mí, deben de ser separados del pueblo. Eso de separado del pueblo significaba apedrearlos. ¿Por qué? Porque hablar a nombre de Dios es algo muy, muy serio. Dios siempre lo ha tomado con mucha seriedad. Si algo no se cumple, no fue Dios hablando. Se habló utilizando el nombre de Dios sin su autorización. Él jamás lo ha aceptado. Pero bueno, esa era una cosa a aclarar. Otra cosa importante es ver cómo la situación espiritual en Israel verdaderamente ha cambiado. Porque se acuerda que en un mensaje anterior platicamos que durante todo el periodo de los jueces hubo bien poquitos profetas, muy poca palabra profética, muy poca visión. Pero aquí encontramos ya grupos de profetas, y aquí hay un detalle más a señalar, porque esto de profetizando que se menciona aquí puede traer confusión, y ha traído confusión en ciertos grupos. En una ocasión también me tocó estar en un congreso en el que, no sé cómo llamarle a lo que me tocó ver, pero era, digámoslo, como un ejercicio profético, entre comillas.
y decía, cierra tus ojos, toma las manos del que está al lado tuyo y profetízale. Y bueno, toman esas posturas por pasajes como estos, pero porque, bueno, si uno lo lee así a primer golpe de lector, dirían, pues sí, es una como procesión de profetas ahí, dando palabras proféticas al azar, mientras marchan por la calle. No es eso. Este verbo profetizando aquí refiere a, no refiere directamente a hablar una palabra dada por Dios, sino a un momento de alabanza y adoración espontáneo. Pues estos hombres que eran discípulos de Samuel muy probablemente, fueron movidos por el Señor a empezar a alabar y a adorar, y seguramente lo estaban haciendo de una manera muy enérgica y salieron por las calles a alabar a Dios. No es que, por eso es que se nos dice que llevaban estos instrumentos, estaban alabando y adorando a Dios públicamente. Probablemente una parte del pueblo se les unió y le dice Samuel, cuando los veas, úneteles. Y el versículo 6 es el que es importantísimo, porque Saúl sí se les va a unir. Dice que va a profetizar. Otra vez, ese verbo no significa que empezó a hablar palabra dada directamente por Dios. Lo que significa es que se puso a alabar junto con los profetas. ¿Y qué sucedió después? Dice que el Espíritu de Dios iba a venir sobre él, y esto es lo importante. Dice, serás mudado en otro hombre. Y esto es lo que es imprescindible para nosotros si queremos realizar la obra que Dios ha diseñado para nuestras vidas. Necesitamos del poder del Espíritu Santo para lograrlo. Yo llevo varios meses diciendo de vez en cuando que Dios tiene un plan para usted, que Dios tiene un propósito para usted, y en todas las ocasiones le he preguntado, ¿ya se acercó a Dios para ver qué es? Porque yo no se lo puedo decir, solo Dios se lo puede decir. Después Samuel le dijo, vas a estar cerca de los filisteos. Una vez que el Espíritu Santo venga sobre ti, haz lo que creas conveniente para atacarlos. Inmediatamente ponte a atacar a los filisteos. Por eso le digo, o sea, una vez que el Espíritu Santo entra a nuestra vida, inmediatamente quiere que nos pongamos a trabajar. Pero el Espíritu Santo es una persona, y como es una persona, debe de haber una relación. Si yo no tengo una relación con Él, no va a haber los cambios necesarios en mi corazón para yo poder hacer esta obra. Saúl podía hacer lo que Dios le había dicho, no. Más adelante vamos a ver que cuando se le va a reafirmar, él se esconde. ¿Y qué nos deja ver? Que aunque era el más alto del pueblo, el más apuesto del pueblo, y bueno, por la estatura probablemente de los más fuertes del pueblo, era un hombre con muchos temores. Pero después vamos a ver que el Espíritu del Señor viene efectivamente sobre él y cambia. Y en una buena parte de su reinado va a cumplir con la obra de Dios. Pero necesitamos del Espíritu Santo. Si usted es nacido de nuevo, el Espíritu Santo ya está en usted, pero lo puede contristar. Si usted lo contrista, su poder no va a operar en usted. ¿Cómo se contrista regularmente al Espíritu Santo? Pecando.
ofendiéndole. Si usted no tiene comunicación con Él, si no ora, se está alejando de la relación. No va a tener los cambios que necesita para hacer su obra. ¿Cómo se comunica Dios con nosotros primordialmente en este tiempo? A través de su palabra. Si usted no lee la Biblia, no está en comunicación. Entonces no va a tener los cambios que necesita en su corazón para hacer la obra. No, a veces queremos que Dios haga todo y no funciona así. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. ¿Quién tuvo que desplazarse hasta este lugar donde estaba este grupo de profetas? Saúl. ¿Y quién se tuvo que acercar a este grupo de profetas? Saúl. ¿Quién tuvo que ponerse a adorar a Dios para recibir, para que el Espíritu de Dios viniese sobre él y pudiese hacer esta obra? Saúl. Dios no iba a hacer esas partes, como no va a hacer la parte que le corresponde a usted. Dios no le va a revelar qué es lo que quiere hacer con usted si usted no se acerca, para empezar. Si usted no le pregunta, no espere que venga Samuel a decirle. No va a pasar, tiene que acercarse usted. ¿Puede Dios utilizar a alguien después? Sí, después de que usted preguntó, pero si usted pregunta, vamos mal en el camino. No ha dado el primer paso. ¿Quiere saber qué quiere hacer Dios con usted? Pregúntele. Y pregúntele hasta que le diga. No va a tardar mucho en decirle. ¿Cuánto tardó aquí desde que se perdieron las asnas? 3 días. Entonces, lo primero que tiene que hacer es preguntarle. Una vez que le diga, Dios no va a hacer lo que le corresponde a usted. ¿Qué le corresponde a usted después? A usted le corresponde orar, a usted le corresponde leer la palabra, a usted le corresponde vivir en santidad. Jesús ya vivió en santidad aquí para pagar por nuestros pecados. Dios no va a forzarlo a no pecar. No, usted tiene que decidirlo. Dios no... Hay gente que dice, es que no siento las ganas de leer. No es de que sintamos las ganas de leer. ¿Se acuerda que yo le dije que Dios no usa a personas indisciplinadas? Para leer la Biblia rutinariamente se necesita una disciplina. Para orar todos los días se necesita una disciplina. No todos los días va a amanecer diciendo, ¿qué ganas tengo de orar? Pero me despierto y ¿qué hago? Me pongo a orar. Porque llevar una relación con Dios es una decisión. Si usted tomó las pláticas prematrimoniales, se enseña ahí que amar es una decisión. Amar a Dios es una decisión también. Hay días que se va a sentir enfermo, sí. Orar en esos días es una decisión. Hay días que va a estar desvelado. Orar y leer es una decisión. Esas son manifestaciones de amor hacia Dios. Debe de verlo así. No es nada más así como se hace por amor. Y a veces por amor se hacen cosas que uno no haría regularmente, ¿no? Hay veces que uno preferiría ver una serie o ya dormirme, pero por amor a Dios se lee. Por amor a Dios se lee la palabra. Estas son las cosas que le toca a usted hacer y son las más fáciles, porque ¿qué era más fácil? ¿Seguir las instrucciones de Samuel o aventarse directamente a una campaña con los filisteos cuando en Israel ni siquiera tenían armas de hierro porque estaba prohibido por los filisteos? ¿Qué es más fácil?
seguir las instrucciones de Samuel. ¿Quién dio las victorias después? A alguien que era un arriero. Es que dése cuenta, o sea, Saúl era un arriero, él no usaba armas, no tenía experiencia con las armas, pero cuando viene el Espíritu de Dios, cambian las cosas. Haga lo más fácil, Dios hace lo más difícil. Pero ¿cuándo lo tiene que hacer? Ya. Samuel no le dijo a Saúl, espérate aquí 15 días. ¿Qué le dijo? Quédate aquí conmigo hoy. Mañana en la mañana te voy a decir lo que preocupa a tu corazón y te despacho. ¿Por qué? Porque tienes que ponerte a trabajar ya. Pregúntele hoy a Dios si no lo ha hecho. Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Y espere su respuesta y después siga estos pasos que hemos visto. Porque la obra de Dios es que urgente, urge hacer la obra de Dios, urge llevar el Evangelio, urge compartir de su palabra, pero hay cosas que tenemos que hacer. Anímese a hacerlas, hermano. Y la próxima semana vemos cómo Dios verdaderamente cambió el corazón de Saúl de una manera impresionante. Vamos a orar. Señor, gracias porque hoy nos estás llamando otra vez y nos estás diciendo que quieres hacer algo con nosotros, quieres hacer algo a través de nosotros. Y nos estás diciendo otra vez que urge, que quieres que hagamos este trabajo pronto, que quieres que hagamos este trabajo rápido, pero también nos has mostrado que necesitamos de tu Espíritu, que Él es el único que nos puede capacitar para hacer tu obra. Tu obra es imposible de hacer en nuestras fuerzas, pero tú estás dispuesto a hacer lo complicado, dispuesto a hacer lo difícil, dispuesto a hacer lo que como hombres no podemos hacer. Pero nos pides cosas que sí podemos hacer. Y yo te pido, Señor, por mis hermanos, que pongas ese ánimo en sus corazones, como cuando se convirtieron, porque todos aquí llevan años de conocerte. Y hoy nos estás diciendo, hay algo que hacer, hay trabajo que hacer, tienes una misión que realizar. Es tiempo de levantarse, es tiempo de tomar nuestras manos para trabajar, de mover nuestros pies para hacer la obra, pero necesitamos estar en comunión contigo, necesitamos ser llenos de ti constantemente, porque tu obra es constante y no se detiene. Señor, nos ponemos delante de ti, reconocemos que hemos fallado, pero queremos cambiar el rumbo porque es emocionante tu obra y nosotros queremos participar. Yo te pido, Señor, que a todo aquel que en su corazón verdaderamente está el deseo de participar, tú le vayas encaminando, tú le vayas abriendo el camino, le vayas mostrando las cosas que debe ir haciendo, hasta que tu obra sea completada en nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues que tenga una buena noche, hermano. No se le olvide, pregúntele a Dios si no le ha preguntado.